En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estar aquí presentes. Te damos gracias, Señor, por nuestra vida y por ayudarnos nuevamente a continuar con este camino. En tus manos colocamos esta noche, Señor Espíritu Santo, esta enseñanza bíblica. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestros malos deseos, Señor. En tus manos queremos colocar esta enseñanza y te pedimos también por el eterno descanso de nuestro Papa Francisco, que en esta semana falleció. Queremos darte gracias por su ministerio, por sus aciertos y también por sus desaciertos, Señor. Tú has elegido a los hombres para que participen, Señor, de tu plan de salvación, con sus virtudes, pero también con sus debilidades y sus defectos. Te damos gracias, Señor, por su ministerio, por su sacerdocio, por su vida entera, Señor, por esa enseñanza maravillosa que nos dejó en sus 12 años de pontificado. Te damos gracias también por el Papa Juan Pablo II, por el Papa Benedicto XVI, que también fueron nuestros pastores y pastores de la Iglesia Católica durante lo que nosotros llevamos de vida. Gracias, Señor, por su ministerio. Y te pedimos que santifiques y bendigas y guíes, inspires a los cardenales para que tomen una decisión sabia, conforme a tu voluntad, conforme a la inspiración del Espíritu Santo y conforme a las necesidades de la Iglesia y del mundo en estos momentos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jueces 6. Dios llama a Gedeón, pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos, por temor a los madianitas, se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas y en lugares difíciles de alcanzar. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarle a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas de campaña y su ganado invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes, como una plaga de langostas. Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban muchas miserias y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los madianitas, Él les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor y Dios de Israel: yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos, y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también de todos los que los oprimían. A ellos los fui echando delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios, y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos,
en cuya tierra viven ustedes ahora. Pero ustedes no me hicieron caso. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados? Cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar: una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: aquí estaré esperando tu regreso. Gedeón se fue y preparó un cabrito, y con unos 20 litros de harina hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y se lo llevó todo hasta la encina. El ángel de Dios le mandó poner sobre una roca la carne y los panes sin levadura y derramar el caldo. Después que Gedeón hizo lo que se le había mandado, el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca salió fuego, el cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo: ¡ay, Señor! He visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó: no tengas miedo, que no vas a morir. Recibe mi paz. Entonces Gedeón construyó allí un altar en honor del Señor y lo llamó: el Señor es la paz. Este altar todavía está en Ofrá, ciudad del clan de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma un toro del ganado de tu padre, el segundo toro, de 7 años, y echa abajo el altar de Baal que tiene tu padre. Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal, y en lo alto de esa fortaleza construye un altar para tu Dios. Toma luego el toro, el segundo, y ofrécelo como holocausto, usando para ello la leña del árbol sagrado que habrás echado abajo. Entonces Gedeón tomó a 10 de sus sirvientes e hizo todo lo que el Señor le había mandado, solo que no lo hizo de día, sino durante la noche.
por miedo a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando la gente de la ciudad se levantó, se encontró con que el altar de Baal había sido echado abajo, lo mismo que el árbol sagrado que estaba junto al altar, y que además un toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Unos a otros se preguntaban, ¿quién habrá hecho esto? Cuando después de mucho buscar y preguntar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás, fueron y le dijeron a Joás, saca a tu hijo, que lo vamos a matar. Ha echado abajo el altar de Baal y el árbol sagrado que estaba junto al altar. Pero Joás respondió a quienes le rodeaban, ¿van ustedes a defender a Baal y a pelear en su favor? Pues que muera antes del amanecer cualquiera que defienda a Baal. Si Baal es Dios, déjenlo que se defienda solo, puesto que era suyo el altar derribado. Entonces, desde entonces comenzaron a llamar Jerubbaal a Gedeón y decían, que Baal se defienda de él, pues Gedeón había echado abajo el altar de Baal. Entonces todos los madianitas y los amalecitas y la gente del oriente se juntaron y cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el espíritu del Señor se adueñó de Gedeón, y éste tocó un cuerno de carnero para que se le unieran los del clan de Abiezer. Además mandó mensajeros para que llamaran a toda la tribu de Manasés, a que se le uniera. También envió mensajeros a llamar a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí, que también salieron a reunirse con él. Y Gedeón le dijo a Dios, si de veras me vas a usar para salvar a Israel, como tú mismo has dicho, voy a poner el cuerno lanudo de una oveja en el lugar donde se trilla el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero la tierra está seca, sabré de veras que vas a usarme para salvar a Israel, como tú mismo lo has dicho. En efecto, así sucedió. Cuando Gedeón se levantó por la mañana, exprimió el cuero lanudo y sacó de él una taza llena de rocío. Sin embargo, Gedeón dijo, no te enojes conmigo si vuelvo a insistir, pero quiero hacer una sola prueba más. Esta vez harás que la lana quede seca y que el rocío humedezca la tierra. Aquella noche Dios lo hizo así, y a la mañana siguiente la lana estaba seca y toda la tierra cubierta de rocío. Palabra de Dios. Antes de iniciar con la reflexión, quiero pedirle a la Santísima Virgen María que me cubra con su manto sagrado y me proteja de cualquier ataque maligno. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, protéjannos, cúbrannos con sus alas y ayúdennos en esta obra misionera. El capítulo número 6 del libro de Jueces nos habla acerca de cómo Dios escoge a Gedeón. Después de los 40 años de Débora y Barak, el pueblo de Israel vuelve nuevamente a caer en la desobediencia a Dios y a la idolatría, en este caso con Baal y Astarot o Astarte. En ese contexto de alejamiento espiritual, Dios permite que los pueblos que circuncidan a Israel
como los madianitas, los amalecitas y todos estos pueblos que los rodeaban, los amorreos, empiecen durante 7 años a someter a Israel a tal grado de humillación que los israelitas, en vez de vivir en la tierra prometida plenamente, tuvieron que irse a vivir a las cavernas y a las cuevas y a los lugares altos. El pecado de desobediencia de Israel los lleva a tener que vivir de las migajas que le dejaban los madianitas, los amalecitas y todos estos pueblos que cada vez que veían que los israelitas cosechaban e iban a recoger la cosecha, pasaban como langostas y los dejaban sin comida. Eso estuvo durante 7 años. Durante ese periodo los israelitas, en vez de buscar a Dios, lo que hicieron fue entregarse a la idolatría y al culto de Baal y Astarte. Estos dioses falsos se conoce que eran asociados con la agricultura. Por eso es que el pueblo de Israel los busca y comienzan a adorar de manera paralela al Dios de Israel con estos dioses falsos, que sabemos muy bien que detrás de cada uno de ellos hay un demonio, por lo menos. Esto hace que el Señor permita que los israelitas vivan esta serie de necesidades y vicisitudes, estando siempre atentos al llamado. Cuando los israelitas, después de 7 años, se aburren de esta situación, es que invocan a Dios y claman a Él. Dios, antes de enviarle al juez que los va a liberar del yugo de los amalecitas, de los madianitas, les envía un profeta. Este profeta lo que busca es preparar previamente a la llegada del juez el corazón del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel recuerde las hazañas y el amor que Dios le mostró en Egipto y que también le mostró en el momento en que les dio la tierra prometida. Y que también les recuerde que el problema que tienen no es porque Dios los ha abandonado, sino porque ellos han abandonado a Dios por entregarse a la idolatría y a la adoración de dioses falsos como Baal. Primero viene el profeta. El profeta prepara el corazón y el camino del pueblo. Luego Dios, el ángel del Señor, una teofanía del Antiguo Testamento, una presentación especial de nuestro Señor Jesucristo antes de ser encarnado en el vientre de la Virgen María. El Señor, la segunda persona de la Trinidad, se hace presente en una encina y escoge a uno de los hombres más sencillos y humildes de ese momento. Escoge a Gedeón. Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba trillando el trigo en un lugar no adecuado para el trigo. El trigo tenía que trillarse en las colinas, con el fin de que el viento se llevara la parte que no servía y dejara los granos. Pero como el pueblo de Israel estaba sometido al bullying, fíjense, en esta época ya existía el bullying, como el pueblo de Israel estaba sometido a esta serie de ataques del pueblo madianita, del pueblo amalecita, ellos tenían que hacer maromas y esconderse, hacer las cosas de noche, hacer las cosas en cueva. Esa no era el llamado que Dios había tomado cuando Dios los escogió y los sacó de Egipto y les prometió la tierra prometida. Esa no era para lo que Dios los había llevado a la tierra prometida. Ellos habían abandonado al Señor.
Y producto de ese abandono, producto del pecado de la idolatría, viene la miseria. Ese es, en primera instancia, el primer principio que podemos ver en este capítulo. Si abandonas a Dios, si te alejas de Dios, vas a vivir una vida de miseria, primero espiritual y después física. Luego vemos cómo el Señor escoge, se le presenta a un hombre que está haciendo sus labores de una manera escondida, de una manera atípica. Trillar el trigo en un lagar donde se pisan las uvas para sacar el vino. Es ahí cuando el Señor le da un saludo especial. Fíjense, el saludo que el ángel Gabriel le da a la Santísima Virgen María, que lo unifica, lo podemos ver en el capítulo 5, cuando Débora habla acerca de la esposa, cuando habla acerca de Eber, cuando le dice bendita tú entre las mujeres de Israel, y ahora el mismo Señor se presenta ante Gedeón y le dice que no tenga miedo, que ha hallado el favor del Señor, ¿sí? Que ha hallado el favor del Señor. ¿Y qué ocurre? Gedeón no cree lo que está pasando. Piensa de pronto que es una persona normal. Y es ahí cuando le dice, como yo, el menor de los hijos de mi padre, ¿verdad? Y que pertenezco al clan más pequeño de mi tribu, voy a ir a salvar a Israel. Como yo, un trillador que se esconde para trillar el trigo, voy a salir a defender a Israel. Y es ahí cuando el Señor le dice, usa tu fuerza, usa esa fuerza que tú tienes, porque el Señor conoce nuestro corazón y el Señor conoce nuestros sentimientos. Y sabe cuando en el interior de nuestro corazón queremos servirle, tenemos ese fuego y ese amor por Israel que sentía Gedeón. Gedeón tenía en su corazón una fuerza escondida, pero le faltaba fe. Su fe estaba imperfecta. Y es por eso que podemos ver a lo largo del capítulo cómo necesita pruebas, necesita 3 pruebas. Y además, Gedeón no cree que está hablando con Dios al principio. Cuando le pide la primera prueba, le dice, espérame aquí, voy, si es verdad lo que tú me dices, porque yo quiero ver todas las maravillas que me cuentan a mí. Fíjense, en esa época Gedeón no conocía la Biblia. Para Gedeón no existía solo escritura, existía la tradición oral. ¿Cómo sabía Gedeón acerca de las hazañas de Dios en Egipto? Las plagas, el mar rojo abierto, el cruzar el mar rojo, las batallas que libró Josué con ayuda de Dios, por la tradición oral. Gedeón había escuchado acerca de las maravillas de ese Dios, y en su corazón el ardor por Israel lo llevaba a desear que ocurriera algo, que el Señor se acordara de ellos. Y el Señor se acuerda, pero cuando Israel comienza a clamar a Dios, cuando comienza a buscarlo, y primero manda a un profeta a recordarle al pueblo lo que Dios había hecho por ellos y lo que podía hacer si confiaban en Él. El problema lo tenía Israel, no Dios. Es por eso que escoge, digamos que para la sociedad, el más débil y el más insignificante de los hombres para poder lograr su liberación. Por eso Gedeón dice que mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia.
¿sí? Gedeón sabe y reconoce que en él no hay algo extraordinario, no hay fuerza extraordinaria, no hay conocimiento militar extraordinario, no hay algo que humanamente le garantice a él que él puede ser un gran guerrero. Él reconoce que no tiene lo que el mundo cataloga como necesario para ser un gran guerrero. ¿Sí? Y ahí es donde entra Dios. Ahí es donde entra la grandeza de Dios. Dios escoge estos personajes que su fuerza está en la humildad, que su fuerza está en el ardor que tienen porque las cosas de Dios lleguen. ¿Qué quería Gedeón? Gedeón quería ver la gloria del Dios de Israel. Es por eso que él comienza con las pruebas a decir, bueno, si en verdad estoy frente al ángel del Señor, si el Señor quiere que yo salve a Israel, entonces espérame aquí que te voy a traer una ofrenda. Entonces va, hace la ofrenda, trae el caldo, la carne, el pan sin levadura, se lo presenta al ángel del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, preencarnado. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hace un signo milagroso con el fuego, tocando la roca donde le dice el Señor. Fíjense, aunque Gedeón pide pruebas para Dios, hay algo muy importante: siempre hace lo que el Señor le ordena. Y eso es muy importante en la vida de fe. Gedeón, fíjense que desde el principio comienza haciendo lo que el Señor le ordena. Y va creciendo en fe hasta tal punto de ir y destruir a la estatua de Baal que adoraba a su papá y la gente de su pueblo, sabiendo muy bien que lo podían matar. La otra cosa que ocurre es que cuando hace esto y ofrece el segundo toro de 7 años, o sea, el toro había nacido cuando la opresión de los madianitas había empezado, y por eso lo sacrifica como signo y símbolo de que esa opresión iba a acabar desde ese momento. Cuando la gente se da cuenta de que Baal ha sido destruido, quiere matar a quien lo hizo, y se dan cuenta que es Gedeón. Van donde el papá de Gedeón, que se llama Joás, y ahora vamos a analizar cómo Gedeón tiene una similitud muy grande a Pedro, a Simón Pedro, tanto así que hasta los papás comienzan con la J, Joás y Jonás. Y vemos cómo Gedeón, ¿verdad?, hace todo esto de lo que Dios le manda, y su padre lo defiende y dice una gran verdad. Bueno, si Baal es Dios, que Baal se defienda solo. Ustedes israelitas van a defender a un Dios falso. Hasta esa miseria vamos a llegar. Si realmente Baal es Dios, entonces que Baal vaya y se defienda de mi hijo. Y la gente dice, listo, está bien, que Baal se defienda. Y le cambian el nombre a Gedeón, o le ponen un sobrenombre que se llama Jerubal. Aquí lo tenemos. Desde entonces llamaron Jerubal a Gedeón y decían, que Baal se defienda de él. Que Baal se defiende de él. Entonces vemos cómo este desarrollo de Gedeón, de estar escondido, haciendo unas labores normales, ser un hombre simple, ser un hombre normal, el encuentro con el Señor hace que él comience a desarrollar lentamente una fe que lo va a llevar a liderar a Israel y a liberar y a derrotar a los madianitas y a los amalecitas, y a darle un periodo de paz a Israel. Vemos cómo la fe es un punto central, pero también la obediencia. El obedecer al llamado de Dios, el obedecer al llamado de Cristo.
vemos cómo Gedeón es una prefigura muy importante del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es el apóstol de la fe. El apóstol Pedro es el apóstol de la fe. Por lo tanto, es el custodio de la fe cristiana católica. Por eso tenemos un papa. Por eso, a la muerte de un papa, tiene que seleccionarse otro para que fortalezca a los hermanos en la fe. Vemos cómo Gedeón es un hombre del común que el Señor escoge porque ve en él fuerza, fortaleza. Gedeón es hijo de Joás, así como Pedro es hijo de Jonás. Pedro es pescador y estaba pescando con su hermano Andrés. A Pedro le cambian el nombre de Simón, hijo de Jonás, le ponen el nombre de Pedro. Es el único apóstol al que Jesucristo le cambia el nombre. Y sabemos muy bien que en la Biblia, cuando Dios cambia el nombre, es porque ese nombre significa la misión que la persona va a realizar para Dios, para el plan de salvación. Gedeón termina llamando a la guerra a sus hermanos de la tribu de Manasés, a los de la tribu de Aser, Zabulón y Neftalí, quienes se preparan para liberar al pueblo de Israel del sometimiento de los madianitas y amalecitas. Luego, Gedeón pide dos pruebas más. El vellocino de Gedeón le pide a Dios que para confirmar, ojo a esto, para confirmar, y lo hace 3 veces, para confirmar que Dios está con él, lo hace 3 veces. Pedro niega 3 veces a Jesús y 3 veces Jesús lo confirma en Juan capítulo 21 para que guíe a sus ovejas, las ovejas de Jesús. Y aquí el signo lo que hace es que él le pide al Señor que va a tomar un cuero lanudo de una oveja y lo va a colocar en el trigo. Si a la mañana siguiente solamente el vellocino está mojado, pero alrededor la tierra está seca, él sabrá que el Señor está con él. Pero eso sucede, Dios así lo hace. En su misericordia y en su amor le cumple la prueba. Pero Gedeón nuevamente pide una tercera señal. Todo lo contrario. Que el vellocino quede seco y la tierra alrededor del vellocino quede empapada de rocío. Y Dios así lo hace. De esta manera, Gedeón parte de sentirse un hombre insignificante haciendo una actividad cotidiana normal, que al encontrarse con Cristo, su prefigura, en su preencarnación, le cambia la vida. Dios le da la promesa de que va a estar con él, que con la fuerza que hay en su interior va a poder librar a Israel. Y es así como Gedeón pasa de un hombre invisible a ser uno de los jueces más reconocidos de Israel. ¿Todo dónde? ¿O todo partiendo de qué? Primero, de reconocer que para las cosas de Dios nada depende de nosotros. 2, obedeciendo lo que Dios ordena. Y 3, permitiendo que la fe en nosotros se desarrolle, ¿sí? Y que llegue a ser como un granito de mostaza, para que Dios, a través de nosotros, obre grandes maravillas, para la gloria de Dios. Rápidamente vamos a ver cómo Gedeón es prefigura de Pedro.
como el Señor Jesucristo utiliza la misma metodología para escoger a Gedeón en el Antiguo Testamento, la utiliza para escoger a su mayordomo, a su vicario, a su representante en la tierra, mientras que Él está en el cielo ministrando por nosotros, con la iglesia gloriosa. Mientras que aquí deja al Papa, el sucesor de Pedro, con la iglesia militante en la que tú y yo pertenecemos. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Dice: Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea. Ya Jesús con Gedeón es una presencia humana de Cristo, mas no encarnada. Y por eso es el ángel del Señor. La segunda persona de la Trinidad se hace presente como figura humana, como figura de hijo de hombre, pero todavía no estaba encarnado. Eso hay que aclararlo. Y se presenta y se sienta debajo de una encina. Y ahí ve a Gedeón. Acá Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Fíjense, el Evangelio nos habla que el único que tiene dos nombres es Simón Pedro. Andrés se queda con su único nombre. Eran pescadores. Gedeón, ¿qué era? Trillador de trigo, escondido de la tribu más sencilla de Manasés, el hijo menor de su padre, el más pequeño. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Pedro y Andrés, cuando los encontró Jesús, estaban haciendo algo normal, lo suyo. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Clave: así como Gedeón obedeció al ángel del Señor, Simón, Pedro y Andrés dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Señor. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo Pedro, Andrés, Santiago y Juan, nuestro Señor Jesucristo los encuentra en labores normales. Es más, en labores que para su época eran sencillas, no tenían una gran repercusión social, ni política, ni religiosa. Eran pescadores de Galilea. De Galilea puede salir algo bueno, decían los judíos en Jerusalén. De Nazaret puede salir algo bueno. Ellos son galileos. Vámonos ahora a Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Jesús camina sobre el agua. Esto es una señal milagrosa de que Cristo es Dios, y lo hace frente a Pedro y a los discípulos. Dice: después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca de Pedro, para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando los hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, cuando trabajaba Gedeón de noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. Por eso la barca que dirige Pedro
siempre va a tener los vientos del mundo en su contra. Por eso siempre los católicos vamos a ser los malos de la película, según el mundo. Por eso los católicos somos idólatras, somos borrachones, somos pedófilos, somos de todo. Porque el viento del mundo siempre va a ir en contra de la barca que dirige Pedro. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Eso es una señal milagrosa. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo: calma, soy yo. No tengan miedo. Fíjense, lo mismo que le dice el ángel del Señor a Gedeón, cuando Gedeón se da cuenta que estaba hablando con Dios cara a cara. Y el Señor le dice: no tengas miedo, tranquilo, no vas a morir. Entonces Pedro, ¿verdad?, le respondió: Señor, si eres tú, prueba, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Una prueba. Ven, dijo Jesús. Así como pasó con Gedeón, así el Señor se deja probar para demostrarle a Pedro y a los demás que Él es Dios. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Cristo siempre calma el viento. Cristo siempre está con los católicos. Cristo nos ha mantenido victoriosos durante 2 milenios y nos mantendrá victoriosos el tiempo que sea necesario mientras Él vuelve. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas. Un judío, cuando se ponía de rodillas, era porque estaba en presencia de Dios, delante de Jesús, y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo, al igual que Gedeón va señal por señal, prueba por prueba, va desarrollando su fe, Pedro también va desarrollando la fe. Va enfrentando la realidad espiritual de un Cristo presente. Ya no como un ángel del Señor que desaparece, sino 100% hombre, 100% Dios. Vámonos ahora a cuando le cambian el nombre a Pedro. Lo hace nuestro Señor Jesucristo. Vámonos ahí mismo. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, todo esto es tierra prometida, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista. Juan el Bautista es el profeta que debía llegar primero que el Señor, ¿ya? Cuando en el capítulo 6 de Jueces, los israelitas están en una miseria y ya cansados después de 7 años le piden a Dios, le claman a Dios por salvación. Dios primero les manda a un profeta para que allane el camino. Fíjense cómo la palabra de Dios es perfecta y el plan de salvación está bien desarrollado, bien ejecutado. Primero llega Juan el Bautista. ¿A qué? A preparar el camino. Prepara el corazón del pueblo para la llegada del Señor. Antes de que el ángel del Señor llegara a la encina, se presenta un profeta sin nombre. Y ese profeta le recuerda al pueblo de Israel que son ellos los del problema, no Dios. Así hace Juan el Bautista. Luego llega Cristo. Y Cristo desarrolla a sus discípulos, en especial a Pedro.
Y cuando ya Pedro tiene, como lo vamos a ver ahora, plenitud de su fe, le cambia el nombre. Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Les pregunto. Simón Pedro le respondió, ¿qué defiende el Papa? ¿Para qué sirve un Papa? Un Papa sirve para esto. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, Gedeón, hijo de Joás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Pedro, el cargo, el apostolado de Pedro, es la fe, lo que guarda la Iglesia Católica en su depósito de fe. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. No negociamos eso. Eso es lo que el Papa resguarda, defiende. Esa es su única verdad. La función principal del Papa, ¿cuál es? Defender esta verdad. No la puede cambiar, la tiene que defender con su vida. Esa es la función principal del Papa. Además de ser la piedra de testigo, la piedra que queda como testigo, porque el Señor Jesucristo, recuerden que está en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Él deja un vicario, un mayordomo, que sirva de testigo para que Satanás no nos confunda y no nos robe la fe, la semilla de mostaza. Y además le dice, voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Llevamos 2000 años y la Iglesia Católica sigue viva, ni el poder de la muerte ha podido. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Eso qué significa? El acceso a la salvación. Pedro no tiene las llaves del reino de la muerte, esas las tiene Cristo. Las llaves del reino de los cielos es el acceso, la Iglesia Católica, los sacramentos. ¿Cómo se logran los sacramentos? Por medio de los ministros ordenados, los sacerdotes, obispos. Si no hay sacerdote, si no hay obispo, se cierra el cielo. No hay Eucaristía, presencia real de Jesucristo. No hay bautismo, nacimiento de nuevo al reino de los cielos. No hay perdón de pecados. No hay unción de enfermos. No hay unión de un hombre y una mujer sacramental, matrimonio. Miren la importancia de un cura. Miren la importancia de un sacerdote. Y Jesucristo lo sabía. Por eso le da las llaves del reino de los cielos, la salvación, a Pedro. ¿Por qué Pedro? ¿Porque es el mayor? Sí, por su fe. Porque Pedro revela, Pedro confiesa, obviamente después vamos a verlo más adelante cómo falla 3 veces. Pero confiesa la columna, la piedra angular del cristianismo. Jesús de Nazaret es el Mesías Redentor, es el Cristo, es el Hijo del Dios Creador. Y eso no se negocia, ni se filosofa, ni se actualiza, ni se ajusta a los tiempos modernos. Nada de eso. Nada de eso. Eso no se negocia. Y fíjense, lo que ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en los cielos. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Vamos a ver cómo ahora Pedro sigue creciendo en la fe y dice una gran verdad. Y es defensor de la fe aún aquellos que los que abandonan a Cristo. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6,
versículos del 60 al 69, donde nacen los protestantes, Dice, al oír estas enseñanzas, ¿cuál enseñanza oyeron? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que no coma mi cuerpo ni beba mi sangre, no entrará al reino de los cielos. Solo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo habitaré en él, y el Padre, como el Padre habita en mí, yo habitaré en todo el que coma mi cuerpo y beba mi sangre. Eso los judíos no lo aceptaron. Miren, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida en el bautismo, ¿no? Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Todo el que ama la Eucaristía, todo el que adora a Cristo sacramentado es porque el Padre lo ha llevado al Hijo. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Todo el que odia la Eucaristía, todo el que se sale del catolicismo, todo el que protesta por todo. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Esa es la obra de Pedro, fortalecer a los hermanos en la fe. Vamos a verlo. Vámonos a Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. La función de un papa. La función de un papa, la principalita. Miren esto. Dijo también el Señor, Simón, Simón, lo está llamando como humano. Mira que Satanás, ni más ni menos, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos. ¿A quién? A todo el colegio cardenalicio, a los apóstoles. Satanás pidió permiso para zarzalearlos, como si fueran trigo. ¿Qué estábamos hablando con Gedeón? ¿Gedeón qué hacía? El trigo, ¿sí? Pero yo he rogado por ti. No rogó por Santiago, no rogó por Juan, no rogó por Bartolomé, no rogó obviamente por Judas Iscariote, rogó por Simón, al que le había dicho, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, al que le dio las llaves del reino del reino de los cielos. ¿Para qué? Para la salvación de las almas, al que le dio autoridad para atar y desatar, al que le confirmó. Le dice, yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Gedeón es un hombre que el principio es la fe. La fe. Gedeón desarrolla la fe a través de poner a prueba al Señor. ¿Sí? Pedro desarrolla su fe desde ser un pescador a ver cómo Dios camina sobre las aguas. Y a ver un sinfín de milagros y signos que le confirman a él que estaba en presencia del Dios encarnado. Y luego le dice, para que no te falte la fe, y tú
cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Porque Cristo sabía que Satanás iba a hacer todo lo posible por confundir, por robar la fe de los cristianos. Y lo ha hecho bien desde hace más de 500 años con el señor Martín Lutero, su falso profeta. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó: Pedro, fíjense, ya no le dice Simón, Simón, y ahora le dice Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Palabra del Señor. Ahora, el Señor siempre va a elegir a los débiles para su obra. Vamos a ver por qué, vamos a ver ese principio. Vámonos a Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos. Gedeón era sencillo, Pedro y los apóstoles eran sencillos, las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo. Y a aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Entre ellos, Pedro. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy son ligeros. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.